Ejemplos sobre límites. En esos primeros ejemplos, aquí lo que tenemos es aquellos límites que se pueden determinar por el método de sustitución directa, el cual consiste que inmediatamente yo sustituyo en la función que me da el valor al que tiende x. Entonces en este primero vean que dice que x tiende a 0. Entonces lo que hago es sustituir la x por 0 y de una vez tengo el valor. De esa forma ya me da que ese límite entonces es menos 1. En este otro es exactamente lo mismo. O sea, aquí vamos a hacer una sustitución directa porque no se da ningún problema con la función. Sustituimos la x por 2 y ahí vamos a determinar cuál sería el valor del límite. En este caso nos da 1 más raíz de 7. Si lo ponemos de forma decimal, sería aproximadamente 3,65. En esta segunda parte lo que tenemos es el cálculo de los límites por el método de transformación de la función, el cual consiste en analizar la función que nos dan y transformarla aplicando cualquier método algebraico que conocemos para factorizar, como fórmula notable, factor común, agrupación, inspección, división sintética, cualquiera de ellos, de forma que podamos transformar la expresión y eliminar lo que conocemos como una indeterminación, que sería que nos dé un límite de 0 sobre 0. Entonces, en este primer ejemplo, al ver tanto el numerador como el denominador, lo que tenemos son dos trinomios cuadrados, los cuales le podemos aplicar inspección y los podemos realizar rápidamente con el empleo de la calculadora. Al ir a la calculadora, lo que tenemos que colocar adecuadamente son los factores o los números que van con la x a la 2, la x solita y el número. De esa forma lo hacemos y nos van a dar, dependiendo del trinomio, nos puede dar dos soluciones diferentes. Entonces, en este caso, tomamos cada uno de ellos, lo hacemos en la calculadora y este primero, por ejemplo, nos da dos soluciones. La primera es 3, entonces lo colocamos como x menos 3. Aquí es recordar que siempre el signo que nos sale en la calculadora aquí hay que ponerlo de forma opuesta. Por eso aquí nos queda x menos 3 y x menos 2. Porque recuerden que esto es colocarlo como un factor, no como solución. Lo mismo se hace con el trinomio del denominador. Ahí colocamos el 1, el menos 7 y el 2 en la calculadora y nos va a dar las soluciones como x menos 4 y x menos 3. Entonces de esta forma ya tenemos factorizado cada una de las partes de la ecuación. En este caso ya no podemos hacerle ninguna otra factorización, sino lo que sigue es cancelar los términos iguales tanto de numerador como denominador. O sea, siempre podemos cancelar todo aquello que esté unido por multiplicación. Entonces de esta forma, como tenemos dos factores multiplicados arriba y dos multiplicados abajo, ahí podemos cancelar el x menos 3 de arriba con el x menos 3 de abajo. Entonces ahí los cancelamos y ya quitamos esa parte de la función, quedándonos solamente x menos 2 y x menos 4. Una vez que tenemos eso, ya ahora ya quedó, digamos, lo más factorizado posible. Entonces ahora lo que sigue es ya sustituir el valor al que tiende x. En este caso x tiende a 3. Entonces vamos a sustituir el valor de x por ese 3. Entonces aquí nos quedaría 3 menos 2, 3 menos 4. Ahí lo resolvemos en la calculadora y eso nos va a dar exactamente menos 1. Ese sería el valor de este límite. Vamos con el siguiente límite. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de x a la 4 menos 1 entre 3x a la 2 menos 3x. Igual, si sustituyéramos el 1 en la x, nos vamos a dar cuenta que es un límite que es 0 sobre 0. Entonces, no se puede resolver inmediatamente. Por lo tanto, tenemos que ver qué procesos le aplicamos para factorizarlo. Entonces, en el numerador que tenemos x a la 4 menos 1, podemos aplicar lo que es diferencia de cuadrados, que es una de las fórmulas notables.
Y en el denominador lo que hacemos es sacar un factor común. Y de esa forma vamos factorizando cada uno de ellos. Entonces, al numerador, que tenemos x a la 4 menos 1, al convertirlo en una diferencia de cuadrados, lo que nos va a quedar es x a la 2 menos 1 por x a la 2 más 1. Esto porque recuerden que la diferencia de cuadrados es a a la 2 menos b a la 2 es igual a más b por a menos b. Entonces en este caso nos queda x a la 2 más 1 y x a la 2 menos 1. En el denominador que sacamos factor común, en este caso sería 3x, porque tiene tanto el número como una de las letras. Entonces al hacer eso, el 3x a la 2 dividirlo entre 3x nos quedaría solamente x. Y 3x entre 3x nos va a quedar 1. Ahora, si nos ponemos a analizar, todavía podemos factorizar nuevamente por fórmula notable el numerador, donde aplicaríamos la diferencia de cuadrados al factor que es x a la 2 menos 1, donde ahí podemos aplicar nuevamente esta fórmula notable para simplificar aún más la expresión. Entonces, vamos a tomar ahí la expresión. Esto nos quedaría entonces x más 1 y x menos 1. Ahora sí, ya tenemos totalmente factorizado nuestra función. Ahora lo que sigue es cancelar los factores o los términos iguales entre arriba y abajo. En este caso se nos cancela el x menos 1 de arriba con el x menos 1 de abajo, quedándonos solamente en el numerador x a la 2 más 1 por x más 1 y abajo 3x. Al hacer esto ya quitamos lo que es la indeterminación del límite, por lo tanto ya podemos pasar a hacer una sustitución del valor al cual tiende el límite, que en este caso es 1. Entonces de esa forma vamos a sustituir el valor de la x por el valor de 1 para obtener la tendencia de este límite. Entonces ahí nos queda 1 a la 2 más 1, 1 más 1 y nos quedaría el 3 por 1. Se realiza ese cálculo y se obtiene que es 4/3. Quiere decir que este límite, cuando x tiende a 1 de esta función, es 4/3. Vamos con este que dice que el límite cuando x tiende a menos 3 de 2x a la 2 más 5x menos 3 entre x a la 3 más 27. En este caso, lo que tenemos en el numerador es un trinomio cuadrado, por lo cual lo podemos factorizar por inspección. O sea, lo hacemos directamente en la calculadora para así obtener los dos valores que pueda tener ese trinomio. En el caso del denominador, lo vamos a factorizar aplicando fórmula notable, que en este caso es la fórmula notable de la suma de cubos. Entonces de esa forma ahí vamos a aplicar cada uno de sus métodos, tanto el numerador como el denominador, para ir simplificando nuestra expresión. Al hacer inspección en el trinomio del numerador, la primera solución nos da un medio, por lo tanto a la hora de expresarlo como factor es 2x menos 1 y la otra nos da menos 3, por lo tanto nos queda x más 3. En el denominador, como dije antes, se va a aplicar la fórmula de la suma de cubos. Entonces esta lo que nos va a quedar es el término a, que para nosotros sería x, más el término b, que sería 3. Entonces nos va a quedar x más 3, luego es x a la 2, el segundo término que sería menos a por b, que sería entonces menos 3x, más el b a la 2, que sería 9. Entonces de esa forma ya aplicamos toda la factorización posible. Ahora lo que sigue es cancelar los términos semejantes tanto en el numerador como el denominador, que en este caso es el x más 3 y el x más 3 del denominador. Entonces de esa forma esa expresión se nos desaparece, ¿verdad? Se nos cancela, quedándonos en el numerador solamente 2x menos 1
y en el denominador x a la 2 menos 3x más 9. Ya que estamos en este punto, ahora sí, vamos a calcular el límite haciendo la sustitución del valor al cual tiende la x, que en este caso es menos 3. Vamos a tomar la expresión y en lugar de nuestra x vamos a colocar menos 3. Para luego hacer el cálculo matemático, ¿verdad?, de cuánto nos daría esto de forma numérica. Y este límite nos da menos 7 entre 27. Ese sería el resultado de este límite. Entonces menos 7 27avos. El siguiente límite dice límite cuando x tiende a 1 de x a la 4 más 5x a la 2 menos 4x menos 2 entre 2x a la 3 más x menos 3. Al ver esta función, aquí tenemos que el grado de x en el numerador es un grado mayor a 2. Por lo tanto, tenemos que aplicar otro método de factorización. En este caso, lo que podemos aplicar es división sintética. En el denominador también tenemos un grado mayor a 2. Eso quiere decir que en ambas situaciones vamos a aplicar la división sintética para obtener la factorización de estos polinomios. Y de esa forma tener cada uno de los diferentes factores y simplificar nuestra función. Entonces, aquí empezaríamos haciéndole la división sintética al numerador, donde tenemos x a la 4 más 5x a la 2 menos 4x menos 2. Para hacer la división sintética siempre tomamos el dato, o sea, el último número, y se le determinan los divisores. En este caso es 2. Entonces, ahí analizamos cuáles serían los divisores de 2. 2 es divisible entre más y menos 1. Y también es divisible entre más y menos 2. Esos serían los únicos divisores que podríamos utilizar para hacer la división sintética de este polinomio. O sea, recordemos que siempre la división sintética tomamos ese último número y le determinamos sus divisores. Y después hay que probar cuál de ellos nos va a funcionar en el proceso. Bueno, para realizar lo que es la división sintética, tenemos que tener presente que siempre hay que ordenar de mayor a menor el polinomio y completar los términos que no existan adicionándolos con un 0. Si vemos esa expresión, tenemos x a la 4, tenemos x a la 2, tenemos x y tenemos el 2, el numerito solo. Vean que nos falta el de x a la 3, por lo tanto tenemos que adicionarlo. Y nos quedaría, y lo ponemos como un 0x a la 3. Entonces ven que de esta forma nos queda x a la 4 más 0x3 más 5x2 menos 4x menos 2. Una vez que tenemos eso, vamos a tomar únicamente los coeficientes numéricos. Ok, tomamos solamente los coeficientes numéricos y vean que sería el 1, el 0, el 5, el menos 4 y el menos 2. Y aquí empezamos a probar con algunos de los divisores del 2. En este caso empecé con 1. Siempre en el primer número se baja directamente. O sea, el 1 baja y ahora hago 1 por 1 es 1. Me queda 0 más 1, me queda 1. 1 por 1 es 1. 5 más 1 es 6. 6 por 1 es 6. Menos 4 más 6 me queda 2. Y ahora 2 por 1 es 2 positivo. Y menos 2 más 2 nos da 0. Entonces quiere decir que eso sí nos funcionó. Por lo tanto, el 1 sí es parte o es factor de este polinomio. Una vez que ya encontramos que nos dé 0 en ese último número, ya podemos escribir en forma de factorización. Tenemos que recordar que entonces el exponente de las x se le baja valor. Entonces el primero era x4, ahora pasa a x3. Y así sucesivamente. Entonces este nos va quedando x3 más x2 más 6x más 2. Ese sería
uno de los factores, ¿verdad? El que nos queda de esta forma. Y el otro factor es adicionando el que va relacionado con el 1 de la división sintética. Entonces ahí sería x menos 1. Aquí también ponemos el número con el signo contrario. Bueno, al tener todavía un grado mayor a 2, lo que seguiría es volver a probar a hacer división sintética. En este caso, si ustedes prueban con los demás números, o sea, los demás divisores de 2, con ningún otro nos da. Y si no nos da de ninguna forma, quiere decir que ese polinomio ya no lo podemos factorizar más. Por lo tanto, nos queda tal y como está. Ahora se procede a hacer el mismo procedimiento con el denominador, donde también teníamos un grado superior a 2. De esta forma, vamos a hacer una división sintética buscando factorizar este polinomio. Este polinomio termina en 3, por lo tanto, los divisores que se van a emplear son los divisores de 3. Los divisores de 3, en este caso, sería igual más y menos 1 y más y menos 3. Entonces, de esa forma ya los tenemos. Igual que en el caso anterior, tenemos que completar el polinomio con los datos faltantes. En este caso nos falta x a la 2, entonces ahí lo tenemos que agregar. No debemos de olvidar que sería 0x a la 2. Igual tomamos los coeficientes numéricos y empezamos la división. Aquí tomé 1 igual como factor, entonces sería 2 por 1 es 2, 0 más 2 son 2, 2 por 1 son 2, puse un menos 1 y es un 1 positivo. Entonces sería 1 más 2 es 3 y 3 por 1 3 y 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, sí lo podemos factorizar. Esto nos va a bajar el grado del polinomio a 2. Entonces, aquí nos estaría quedando 2x a la 2 más 2x más 3, siendo uno de los factores de este polinomio. Y el otro factor sería el de el divisor, que en este caso es 1. Igual sería x menos 1. Al obtener esta factorización, si vemos, nos quedó un trinomio cuadrado. Por lo tanto, probaríamos hacerlo por inspección, pero si se hace la prueba se ve que da error. Significa que este polinomio ya no se puede factorizar más. Entonces, de esa forma ya regresamos los valores al límite, donde vamos a colocar los factores obtenidos en cada paso. Una vez que colocamos los factores, se procede con lo que es la cancelación. En este caso tenemos x menos 1 arriba y abajo, estos se cancelan, quedándonos solamente el x a la 3 más x a la 2 más 6x más 2 entre 2x a la 2 más 2x más 3. Ya en este punto, lo que hacemos ahora es sustituir el valor al que tiende el límite. Entonces sustituimos la x por 1, que es a lo que tiende el límite. Entonces ahí nos quedaría el 1 a la 3 más 1 a la 2 más 6 por 1 más 2. Eso en la parte del numerador. Y en el denominador, ahí nos iría quedando el 2 por 1 a la 2 más 2 por 1 más 3. Hacemos el cálculo y ahí vamos a obtener que nos da 10 séptimos. Ese sería el resultado de este límite. Ahora tenemos este otro límite que dice límite cuando x tiende a 2 de 8 menos x a la 3. Todo eso por x a la 2 menos 4x más 4 entre x a la 3 menos 6x a la 2 más 12x menos 8. Ahora procedemos a analizar la forma en que podemos factorizar tanto el numerador como el denominador. En este caso, el numerador tenemos dos factores. Uno es 8 menos x a la 3, al cual le podemos aplicar diferencia de cubos. Y el otro es un trinomio cuadrado. Este se le puede aplicar lo que es la inspección. O como hemos visto en otros casos, realizarlo inmediatamente con la calculadora. Al aplicar la diferencia de cubos en el primer factor, tenemos que nos quedaría 2 menos x, todo eso por 4 más 2x más x a la 2. Esto en vista de que nuestro a iba a ser 2 y nuestro b es x. Luego, lo que es el trinomio cuadrado, ahí al hacerlo en la calculadora nos da una única solución. Por lo tanto, ponemos como x menos 2 elevado a la 2.
Esto se hace siempre que nos dé la calculadora una única solución. Ahora se procede con el denominador. En este, al ser un grado mayor a 2, se le aplica la división sintética. El último dígito es 8, entonces buscamos los divisores de 8, que en este caso son más y menos 1, más y menos 2, más y menos 4 y más y menos 8. Igual tomamos los factores numéricos y luego utilizamos el 2 en este caso. Ahí podemos probar por todos los demás, pero en este caso al usar 2 vemos que ahí ya nos va dando. Vean que fue 1 por 2 es 2, 6 menos 2 es menos 4 por 2 es menos 8, 12 menos 8 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 menos 8 es 0. Entonces el factor correcto es el 2, lo que significa que ya tenemos la factorización. Recordemos que al resultado entonces le bajamos un valor al exponente. Antes estaba x a la 3, ahora nos va a quedar como x a la 2. Entonces nos quedaría x a la 2 menos 4x más 4. Ese es uno de los factores y eso queda multiplicado por el otro factor, que sería el x menos 2. Una vez que llegamos a este punto, ahora hay que analizar si el trinomio que nos queda se puede factorizar. En este caso, vamos a aplicar la inspección a ver qué soluciones nos dan. Cuando lo hagan en la calculadora les va a dar una única solución, o sea, el 2. Lo ponemos como x menos 2, igual como nos dio una solución, lo ponemos a la 2. Y vean que en este caso toda la factorización de este denominador nos queda como x menos 2 a la 3. Ahora colocamos todas las factorizaciones en el límite para ver qué factores se nos pueden cancelar y simplificar dicha expresión. Si vemos en la parte superior tenemos un x menos 2 a la 2 y el primer factor es 2 menos x. En este caso se puede hacer una práctica matemática donde invertimos ese primer factor para que nos quede igual al x menos 2. Esto lo que significa es que yo voy a moverlo y voy a ponerlo x primero y luego el 2, o sea lo voy a escribir como x menos 2. Pero no solamente es el movimiento así porque sí, sino que tienen que quedar los signos correctamente. En este caso el 2 es positivo y el x es negativo, por lo tanto yo tengo que poner un menos afuera para que haya una consistencia, porque si yo pongo ese menos afuera haría menos por la x, me queda menos x, y menos por menos me queda más 2. Por lo tanto ahí sí coinciden los signos. Por eso es importante la colocación de ese menos, y de esa forma ven que ya tenemos el x menos 2 y otro x menos 2, lo cual lo podemos juntar para escribirlo de una forma que aparezca como x menos 2 a la 3. Vean que de esa forma ahora tengo x menos 2 a la 3 arriba y x menos 2 a la 3 en el denominador. Por lo tanto los procedo a cancelar. Y vean que eso sería lo que me define la función, porque 2 menos 2 es 0. Ahí se me cancelan esos dos términos, ahí me estaría quedando solamente el límite cuando x tiende a 2 de menos, ¿verdad? Ese menos no hay que olvidarlo, de 4 más 2x más x a la 2. Entonces, ya al tener el límite de esta forma, ya lo que seguimos es sustituyendo el valor al que tiende el límite. En este caso es 2. Entonces, en la expresión donde está x, vamos a colocar un 2. Ahora resolvemos en la calculadora y este nos estaría dando que es menos 2. Entonces, esta es la respuesta a lo que tiende este límite. El siguiente límite es límite cuando x tiende a 9 de 3 por raíz de x menos 9 entre 2 por x menos 18. Aquí vamos a empezar sacando un factor común tanto en el numerador como el denominador. Ve que en la parte de arriba lo que tenemos como factor común es 3. Entonces sacaríamos un factor común ese 3 y nos va a quedar solamente raíz de x. Y del otro lado nos va a quedar también 3. En el denominador lo que sacaríamos a factor común sería un 2.
¿verdad? Que es lo que hay de factor común entre 2 y 18. Entonces, al hacer eso, ahí nos estaría quedando 2 afuera, nos quedaría entre paréntesis x y menos 9. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a aplicar es las propiedades de los límites, la cual decía que cuando teníamos una constante en el límite, nosotros la podemos sacar del límite, o sea que no dependen propiamente de lo que es la variable. En este caso, lo que tenemos es 3 medios y los vamos a poner afuera del límite, o sea, ponemos 3 medios por el límite cuando x tiende a 9 de la expresión que nos queda, o sea, raíz de x menos 3 entre x menos 9. Una vez que ya sacamos ese 3 medios, ahora lo que sigue es aplicar una racionalización para quitar esa raíz que tenemos por ahí. Al hacer la racionalización tenemos que recordar que yo voy a multiplicar la expresión arriba y abajo por el mismo factor. Eso es lo que en matemática llama uno agregar un 1. Porque si yo pongo, por ejemplo, 2 entre 2, yo sé que es 1. En este caso, vean que la expresión es raíz de x menos 3. Entonces yo lo que le voy a poner es positivo. Eso se llama el conjugado. También recordemos que la racionalización lo que busca es que se nos forme una expresión que sea alguna de las fórmulas notables que conocemos. En este caso, al agregar el factor en suma, tenemos una diferencia de cuadrados, o sea, eso es lo que se nos va a formar en el numerador, porque ya que tenemos a menos b y a más b, eso es lo que estamos buscando al hacer esta racionalización, ¿verdad? En este ejemplo. Entonces, si seguimos trabajando eso, vean que entonces en el numerador, nuestro a sería raíz de x y nuestro b sería 3, por lo tanto, al escribirlo como una diferencia de cuadrados, pondríamos el a a la 2 menos el b a la 2. Aquí lo escribimos como el a la 2 menos el b a la 2, ya que sería raíz de x a la 2 menos el 3 a la 2. En el caso del a, que es raíz de x a la 2, ahí tenemos que la raíz cuadrada se cancela con ese 2, por lo tanto nos va a quedar solamente x. Y el 3 a la 2 nos va a quedar 9. Vean que en este caso, ya ahora lo que prosigue es cancelar los términos semejantes. Ahora tenemos x menos 9 arriba y x menos 9 también abajo. Ambos se cancelan de esa forma. Al hacer esto nos queda solamente 1 en el numerador y abajo nos va a quedar raíz de x más 3. Al hacer ya toda la simplificación, ahora ya seguimos con el último paso, que es sustituir el valor de la x. El límite nos dice que tiende a 9. Por lo tanto, ahí sustituimos nuestra x por 9. Y luego lo que prosigue es hacer el cálculo en la respectiva calculadora. Recordemos que tenemos el 3 medios que está al frente del límite y ese se multiplica por lo que nos da la calculadora, que nos daría un sexto. Entonces ahí hacemos el 3 medios por un sexto para que nos dé a lo que tiende este límite. En este caso nos quedaría un cuarto. Este límite dice límite cuando a tiende a 5 de a la 2 menos 25 entre 2 menos raíz de a menos 1. Igual hay que ver si hay alguna parte de él que se pueda factorizar. En este caso, la parte del numerador lo que le podemos aplicar es una diferencia de cuadrados, porque tenemos a la 2 y el 25 lo podemos ver como 5 a la 2. Por lo tanto, a la hora de escribirlo como diferencia de cuadrados, nos va a quedar como a menos 5 por a más 5. Esos serían los dos factores de esta parte. Ahora procedemos con una racionalización. En este caso tenemos en el denominador el 2 menos la raíz cuadrada de a menos 1. Vamos a multiplicar igual toda esa expresión, tanto arriba y por abajo, por 2 más raíz cuadrada de a más 1, tanto arriba como abajo. Vean que igual que en el ejemplo anterior, lo que estamos buscando es que se nos forme una fórmula notable. En este caso lo que vamos a tener también es una diferencia de cuadrados.
Bueno, aquí en esta parte lo que hicimos fue reescribirlo, ¿verdad? Y entonces ahora sí vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. Aquí lo que tendríamos es que nuestro a es 2 y nuestro b es la raíz cuadrada de a menos 1. Ese sería el factor que aplicaríamos en la diferencia de cuadrados. Bueno, aquí lo escribimos adecuadamente, ¿verdad? Sería el 2 a la 2 menos, y nos va a quedar solamente la raíz de a menos 1 elevado a la 2. Entonces ahí a la hora de aplicar eso, lo que nos estaría quedando es que el 2 a la 2 nos daría 4. La raíz cuadrada se nos cancela con el 2 del exponente. Por lo tanto, que lo que nos va a quedar ahí sería solamente el a menos 1. Aquí lo colocamos entre paréntesis porque hay un menos afuera. Entonces ahora hay que sacar eso del paréntesis aplicando la multiplicación por el menos que tenemos afuera, que sería menos por a, nos quedaría menos a, y menos por menos 1 nos va a quedar más 1. Finalmente con esto, ahora ahí hacemos el 4 más 1, nos estaría quedando 5. Por lo tanto, en el denominador lo que tenemos es 5 menos a. Ahora lo que vamos a hacer es invertir el término que está en el numerador para escribirlo que nos quede igual al que está en el denominador. Vea que en el denominador tenemos 5 menos a. Entonces, esta expresión de arriba, que era a menos 5, le vamos a dar vuelta para que nos quede igual 5 menos a y poderlo cancelar. Aquí tenemos que poner ese menos al frente para recordar que nos tiene que quedar los mismos signos originales para que no se varíe totalmente la expresión. Al hacer esta modificación, ya ahí podemos cancelar ambos términos del numerador con el denominador. O sea, ahí estamos quitando el 5 menos a del numerador con el 5 menos a del denominador. Por lo tanto, nuestro límite se nos va a reducir solamente a menos a más 5, todo eso multiplicado por 2 más la raíz cuadrada de a menos 1. Como ya ahí no se puede hacer ningún otro tipo de procedimiento, ya lo que nos queda simplemente es sustituir por el valor de la x. Perdón, de la a. Entonces aquí sustituimos ese valor de a, que sería 5. Ahí nos quedaría menos 5 más 5 por el 2 más la raíz cuadrada de 5 menos 1. Y al resolver esta operación nos da que es menos 40. Por lo tanto, este límite cuando a tiende a 5 es menos 40. Este límite dice límite cuando x tiende a 3 de 3 menos raíz cúbica de 9x entre x a la 2 menos 9. Igual hay que revisar si alguna de las partes de la función se puede factorizar. Aquí tenemos que podemos aplicar la diferencia de cuadrados en el denominador. Porque vean que tenemos x a la 2 menos 9, que lo podemos escribir como 3 a la 2. Significa que al hacer esa factorización o aplicar esa fórmula notable, nos quedaría x menos 3 por x más 3. Una vez que tenemos eso, ya lo que sigue ahora es racionalizar la expresión. Para racionalizar esta expresión, lo que hay que tomar en cuenta es la diferencia de cubos. Es la que nos permitiría seguir este procedimiento. Vean que es diferente a los casos que aplicamos la diferencia de cuadrados. Entonces aquí hay que completar con la parte adicional de la diferencia de cubos. Vean que aquí ya tendríamos como nuestro a menos b, y ahora se pone la otra parte que sería el a a la 2 más el a por b más el b a la 2. De esa forma ya estaríamos completando esa diferencia de cubos. Recordemos que esta expresión hay que colocarla tanto en el numerador como en el denominador de esta multiplicación, ¿verdad? Porque lo que estamos agregando es un 1 matemático. Una vez que hacemos la multiplicación, lo escribimos de una forma más ordenada la expresión. En el numerador es lo que se nos va a convertir en la diferencia de cubos. Entonces, al convertirse en esa diferencia de cubos, nos va a quedar el primer factor a la 3, en este caso sería 3 a la 3, menos
y nos va a quedar el otro que sería la raíz cúbica de 9x elevado a la 3. Vean que todo esto lo que se busca es una forma en que logremos cancelar la raíz, y de esta forma, al ser raíz cúbica elevado a la 3, se nos van a cancelar. Se nos cancela la raíz, ¿verdad? Entonces nos quedaría el 27 menos 9x solamente. Luego sacamos factor común y sacaríamos el 9, por lo tanto nos queda 9 por 3 menos x. Vean que de esa forma ahora lo que sigue es invertir el término para poderlo cancelar con el que está en el denominador. Entonces de 3 menos x vamos a convertirlo a x menos 3. Igual nos toca colocar un menos afuera para que se mantengan los signos originales. Entonces, una vez que se ha hecho esa inversión, ahora sí, ya podemos proceder con la cancelación. Ahí se nos va el término de x menos 3 del numerador con el término de x menos 3 que se encuentra en el denominador, quedándonos únicamente en el numerador el menos 9, y en la parte del denominador nos queda el x más 3 por 9 más 3 por la raíz cúbica de 9x más la raíz cúbica de 9x a la 2. Una vez que ya estamos en este punto, ahora lo que hacemos es sustituir para poder calcular el límite. En este caso es el límite cuando tiende a 3. Entonces, donde está x, vamos a colocar nuestro valor de 3 para de esa forma, luego en la calculadora, determinar el valor al que tiende nuestro límite. Al resolver esto en la calculadora nos da que es menos un 18avo. Entonces ya con eso tenemos la respuesta a este límite. El siguiente límite es límite cuando x tiende a 2 de x entre x menos 1 menos x entre 6 menos 3x. Igual se presenta un caso de indefinición. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar de alguna forma la función para eliminarlo. En este caso, lo mejor que podemos hacer es realizar las diferentes operaciones que en él hay. En este caso, tenemos en el numerador una fracción menos una letra. Por lo tanto, ahí tenemos que empezar convirtiendo eso en una única fracción. Ok, vamos a tomar la expresión que está en el numerador y vamos a determinar primero cuál sería el denominador común. En este caso, la primera tiene como denominador x menos 1 y la otra, que es solamente x, lo que tiene el denominador es 1. Por lo tanto, el denominador en común sería el x menos 1 por 1. En este caso el 1 no hace falta ponerlo, ¿verdad? Porque sabemos que el 1 siempre se sobreentiende. Por lo tanto, se procede con determinar cuáles serían los factores que quedarían en la nueva fracción. Para eso uno lo que toma es este denominador que tenemos, que es el x menos 1, y lo vamos a multiplicar por cada una de las fracciones para obtener el factor que iría en la nueva fracción. Entonces procedemos a multiplicar el x menos 1 por la primera fracción, que es x entre x menos 1. En ella se nos va a cancelar el x menos 1 con el x menos 1, quedándonos solamente x. Ahora se hace lo mismo, se multiplica este x menos 1 por la x, que es la otra que es parte de este proceso. Al hacerlo, ahí nos va a quedar x por x menos 1. Ahora lo acomodaríamos en la fracción que nos quedaría. Entonces tomamos los resultados de los procesos anteriores. Entonces nos queda x menos, porque es el menos o la operación que había entre ellos, x por x menos 1. Todo eso dividido entre x menos 1. De esta forma ya tenemos la única fracción que colocaríamos en el numerador de nuestra expresión. Al regresar a la función original, lo que hacemos es poner nuestra nueva fracción, y eso nos queda sobre todo un denominador que es 6 menos 3x. Ese denominador, ahí lo que podemos considerar es que él tiene un 1 abajo para verlo como otra fracción, y entonces ahí aplicamos el proceso que se conoce como el extremo con extremo y medio con medio. O sea, es una operación que yo hago
para pasar de una fracción sobre fracción a una única fracción. Entonces ahí es donde yo voy a aplicar el extremo de una fracción por el extremo de otra, y eso va todo en el numerador, y en el denominador iría la multiplicación de los medios. Entonces, al aplicar esta operación de extremos con extremos y medios con medios, vean que tenemos que nos va a quedar el numerador de arriba, el x menos x por x menos 1 por 1, entonces nos queda todo eso arriba. El otro nos quedaría el 6 menos 3x por x menos 1. Vean que de esa forma ya tenemos una única fracción. Ahora lo que hacemos es realizar la operación que tenemos con el paréntesis en el numerador. Entonces ahí multiplicamos la x que está afuera por lo que está dentro. Entonces ahí sería menos x por x, nos quedaría menos x a la 2. Y menos x por menos 1 nos quedaría más x. Algo que se nos había olvidado hacer es sacarle un factor común a este denominador para simplificarlo un poco. Aquí le sacamos a factor común un 3, entonces nos va a quedar 2 menos x. Esto nos va a ayudar a la hora de ver si se nos va a poder simplificar un poquito más la expresión de la función que tenemos que trabajar. Entonces aquí vamos a hacer las operaciones. Aquí tenemos x más x. Eso nos iría a dar 2x. Entonces ya nos queda 2x menos x a la 2. Ahora aquí lo que podemos hacer es también sacar un factor común en esta parte, porque vean que podemos sacar un x. Al sacar esa x nos va a quedar 2 menos x. Ahí lo que estamos haciendo es que nos va a quedar una expresión semejante a la que está en el denominador. Y de esa forma vamos a poder realizar una cancelación. Que eso es lo que estamos buscando para poder resolver nuestro límite. Realizamos la cancelación del factor de 2 menos x, tanto arriba y abajo, y volvemos a lo que es al límite. Aquí nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x entre 3 por x menos 1. Ya aquí no hay nada más que hacerle, por lo tanto lo que sigue es realizar la sustitución del valor al que tiende x. Entonces ahí vamos a tomar nuestra expresión de límite ya simplificado, y donde está la x colocamos el valor, que sería 2 arriba, y abajo nos queda 3 por 2 menos 1. Resolviendo esto con la calculadora, entonces obtenemos que nuestro límite tiende a 2/3. O sea, ese es el resultado de este límite. Con ese otro límite tenemos que es de variable h. Dice límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí tenemos que ver igual que vamos a trabajar para poder eliminar esa h del denominador, porque recordemos que nos hace una indeterminación. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es primero resolver todas las operaciones que hay en el numerador. Por ejemplo, tenemos el caso de x más h a la 2, que es una fórmula notable. Entonces ahí tenemos que expandirla. Ahí nos quedaría el primero a la 2, o sea, x a la 2, más 2 por el primero por el segundo, que sería entonces 2xh, más h a la 2. Ya con eso habríamos aplicado esa fórmula notable en este punto. En el caso que sigue, tenemos que ir haciendo la multiplicación, digamos, distribuir este 5 multiplicado por todo lo de adentro. Entonces sería menos 5 por x, queda menos 5x. Menos 5 por h nos queda menos 5h. Luego ponemos el más 7. Y luego este menos tenemos que sacar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces haríamos menos por 3x a la 2 nos queda menos 3x a la 2. Menos por menos 5x nos va a quedar más 5x. Y menos por 7 nos va a quedar menos 7. Continuando con ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar el 3 por todo lo que está en el paréntesis. O sea, 3 por x a la 2, 3x a la 2. 3 por 2 nos va a quedar 6xh, y 3 por h a la 2 nos va a quedar 3h a la 2. De esta forma ya habremos sacado todo lo que es todas las operaciones, ¿verdad? Ya quitamos todos los paréntesis, hicimos todas las fórmulas notables o todo lo que estuviera ahí presente.
Ahora lo que sigue es sumar los términos semejantes. En este caso, por ejemplo, tenemos 3x a la 2 menos 3x a la 2. Entonces ellos se cancelan. Luego tenemos por ahí menos 7 y más 7. Ahí se nos van a cancelar también. Tenemos menos 5x más 5x. También se nos va a cancelar por ese lado ese dato. Al realizar todas esas operaciones, lo que estamos llegando es a un límite que dice límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h a la 2 menos 5h. Ahora lo que podemos hacer en este caso es sacar un factor común. Entonces ahí nuestro factor común sería la h. Por lo tanto, lo que nos queda dentro del paréntesis sería 6x más 3h menos 5. Ya que ahí ya sacamos esa h como factor común. Entonces ahora lo que ocurre es que cancelamos la h de arriba con la h de abajo, porque vea que son similares, y además de esa forma quitamos el problema de tener un 0 en el denominador. Con esto, nuestro límite cuando h tiende a 0 se nos reduce solamente a 6x más 3h menos 5. Entonces ahí lo que hacemos ya es sustituir el valor de la h, el cual es 0. Y vean que tengan cuidado que es el valor de h, o sea, la x no se sustituye, nuestra variable es h. Entonces sería nada más donde está el 3h, en lugar de esa h vamos a poner 0. Por lo tanto, ahí nuestro límite nos va a quedar 6x menos 5. Esa sería la respuesta de este límite. Para resolver este límite, vamos a hacerlo por el método de cambio de variable de sustitución. Primero aquí vamos a hacer vamos a reescribir la expresión para visualizar un poquito más qué es lo que tenemos. Vean que en todos los casos tenemos algo en común, hay una raíz quinta de una x elevado a un exponente. Entonces, por la propiedad de los exponentes, nosotros podemos convertir esto como a la raíz quinta elevado a la 4, digamos en el primer caso. En la de abajo sería la raíz quinta de x elevado a la 2 y la otra sería la raíz quinta de x. Esto se puede hacer perfectamente, digamos, porque es válido por esas propiedades de los exponentes. Además nos permite a nosotros visualizar quién sería la variable o la parte de la función que vamos a cambiar. En este caso, nuestro cambio de variable más adecuado es cambiar esa raíz quinta de x, que nos va a dar problema, digamos, a la hora de resolver. Entonces, esa va a ser la variable que vamos a determinar, vamos a establecer para este cambio. Entonces, aquí tenemos que nuestra u, vamos a llamarla u, recuerden que se le puede poner cualquier tipo de letra, u va a ser la raíz quinta de x. Una vez que tenemos ese cambio de variable, también necesitamos hacer una relación con respecto a la tendencia, porque vean que el límite original dice cuando x tiende a 32. Entonces yo necesito analizar qué pasa cuando u es igual a raíz de x, a cuánto tiende u. Entonces, si nosotros hacemos como un despeje de x en esta expresión, nos va a quedar que u a la 5 es igual a x. Por lo tanto, teníamos que x tiende a 32. Entonces, si nuestro x equivale a u a la 5, ahí ponemos que u a la 5 tiende a 32. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esa potencia. Por lo tanto, ese 5 que está como exponente nos va a pasar al otro lado como raíz quinta. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que u tiende a la raíz quinta de 32. Vean que esta es la forma en la que nosotros debemos de analizar todo ese cambio de variable. También en la parte de la tendencia, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos va a definir es una nueva variable para nuestra función y con el nuevo valor a la tendencia que va a tener, ¿verdad? Lo cual nos daría que nuestra u tiende a 2. Ahora lo que hacemos es reescribir nuestro límite, ¿verdad?, con nuestro cambio de variable. Ya que si tomamos la expresión que habíamos acomodado de una forma diferente,
vamos a tener que nos va a quedar 2 por u a la 4 menos 32 entre u a la 2 menos u menos 2. Y haciendo el cambio de límite, ¿verdad? Haciendo que u tiende a 2. Para empezar el proceso de factorización, lo que vamos a hacer es sacar un factor común en el numerador. Ya que tenemos 2 u a la 4 menos 32. Entonces vamos a sacar a factor común 2. Ahí nos quedaría, entonces hacemos el 2 u a la 4 entre 2, nos va a quedar solamente u a la 4. Luego por el otro lado lo que tenemos es 32 entre 2 y ahí nos va a quedar 16. Una vez que ya sacamos ese factor común, ahí podríamos inclusive aplicar la regla del límite y sacar ese 2 afuera del límite, ¿verdad? Porque es una constante. Y además también vamos a aplicar las otras formas de factorización, que sería la diferencia de cuadrados y la inspección en el denominador. Todo esto, ¿verdad? Recordemos, para ayudar a simplificar nuestra expresión. Entonces, ahí el término del numerador nos quedaría más bien u a la 2 menos 4 y u a la 2 más 4, ¿verdad? Una vez que se ha aplicado esa diferencia de cuadrados. Y al resolver el denominador en la calculadora, ahí lo que obtenemos es, una de sus primeras soluciones es 2. Entonces escribimos u menos 2 y la otra es menos 1. Entonces u más 1. Vean que ya factorizamos todo lo que es el denominador, ya no se le puede hacer nada más. Lo que sí nos queda es que en el numerador podemos aplicar nuevamente la diferencia de cuadrados. Vean que ahí tenemos u a la 2 menos 4. A eso todavía se lo podemos aplicar. Entonces, eso nos permite a nosotros aumentar la factorización. Entonces ahí nos va a quedar u menos 2 por u más 2. Entonces ahora lo que hacemos es cancelar. En este caso se nos cancela el u menos 2 con el u menos 2, quedándonos solamente en el numerador u más 2 y u a la 2 más 4. Y abajo 1 más 1. Entonces ya en este punto lo que nos queda es realizar la sustitución por el valor que tiende nuestro límite, en este caso que es 2. Entonces ahí donde está u, colocamos 2 y luego lo que sigue es realizar el cálculo para determinar ese valor. No tenemos que dejar de lado el 2 que teníamos afuera del límite. El resultado nos da 32 tercios. Y eso lo multiplicamos por el 2 que teníamos al frente y nos va a quedar que es 64 tercios. Y esa sería la respuesta a nuestro límite. Ahora tenemos un límite cuando x tiende a infinito. Cuando los límites tienden a infinito hay un proceso muy sencillo para resolverlos, en el cual vamos a sacar como factor común el mayor exponente de la expresión. Esto porque tenemos una propiedad que dice que todo límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x tiende a 0. Entonces, si logramos colocar todo de esa forma, así podemos eliminar y simplificar la expresión. Entonces, en el numerador el exponente más grande es x a la 3. Ese sería nuestro factor común. Entonces lo sacamos, ponemos x a la 3 afuera y haríamos 2x a la 3 entre x a la 3, nos queda 2. Luego se hace menos 5x entre x a la 3, nos va a quedar menos 5x a la 2. Y 1 entre x a la 3 nos va a quedar 1 entre x a la 3. Hacemos lo mismo con el denominador. En este caso el exponente más grande que tenemos es x a la 4. Entonces ahí nos quedaría el primer factor 5 y el segundo sería el x a la 3 entre x a la 4, sería 1 entre x. Ahora lo que hacemos es cancelar los que están como factores comunes. O sea, tenemos x a la 3 y abajo tenemos x a la 4. Eso se nos cancela y nos va a quedar arriba un 1 y abajo nos va a quedar solamente una x. Ahora, como es un límite al infinito, ahí vamos a cancelar todos los términos que son un número entre x, porque todos equivalen a 0. Quiere decir que 5 entre x a la 2 es 0, 1 entre x a la 3 es 0 y 1 entre x es 0.
Bueno, al haber cancelado todos esos valores que nos daban 0, nos sigue quedando ahora sí 2 arriba y abajo nos queda 5, pero también nos queda una x. Por lo tanto, este límite nos va a tender a 0. Acá tenemos otro caso de un límite cuando x tiende a infinito. Vemos que es x a la 5 más 3x3 menos 2x más 1 entre 4 menos 3x a la 2 menos 2x. El procedimiento que hacemos es sacamos a factor común el valor de la letra con exponente más alto. En este caso, en el numerador es x a la 5. Por lo tanto, nos va a quedar 1. Luego sería 3 entre x a la 2, ¿verdad? Como en el segundo término. Luego lo otro que nos va a quedar por ahí sería menos 2 entre x a la 4. Y el último nos va a quedar 1 entre x a la 5. De igual manera sacamos el factor común ahora en el denominador, igual es x a la 5. Entonces ese va a ser nuestro factor común. Entonces en el primer caso nos va a quedar 4 entre x a la 5. El segundo sería menos 3 entre x a la 3. Y el tercero nos va a quedar menos 2 únicamente. Ahora lo que hacemos es cancelar los factores comunes, que ven que en este caso era x a la 5 y x a la 5. Por lo tanto desaparecen totalmente de la expresión. Y como es un límite que tiende a infinito, ahí lo que hacemos es igual, podríamos decir evaluar. Y recordemos que todos los factores que tienen x en el denominador se nos vuelven 0. Entonces ahí todos esos datos nos quedarían 0 y vemos que únicamente lo que nos queda es un 1 arriba y un menos 2 en el denominador. Por lo tanto, nuestro límite va a tender a menos un medio. Esa sería la respuesta de este límite. Tenemos este otro límite que dice el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 4x a la 2 menos x más 1 más la raíz cuadrada de x a la 2 más 2x entre 5x menos 7. Igual procedemos a sacar el factor común. Aquí vamos a sacar el factor común dentro de las raíces. En este caso sería el x a la 2, nos va a quedar ahí 4. Ahora sería menos x entre x a la 2, nos va a quedar 1 entre x. Luego tenemos 1 entre x a la 2, nos va a quedar 1 entre x a la 2. Hacemos lo mismo en la otra raíz, que ahí el factor común igual va a ser x a la 2. Entonces en el primer caso nos queda 1 y en el segundo caso nos va a quedar 2 entre x. En el denominador igual vamos a sacar lo que es el factor común. En este caso sería solamente x. Ahí nos quedaría x. En el primer caso nos queda 5 y luego nos queda 7 entre x. Una vez que ya hemos sacado los factores comunes, ahora vamos a proceder a sacar el x a la 2 de la raíz en la que se encuentra. En este caso, como es una raíz cuadrada y es un x a la 2, ahí nos va a salir como x. Lo mismo pasa en ambas raíces, ¿verdad? Ya sacamos esa x y lo único que nos va a quedar es lo que está dentro de los paréntesis dentro de la raíz. Una vez que se ha hecho eso, hay que volver a sacar ahora un factor común en el numerador, que en este caso lo que sacaríamos como factor común es el x. Entonces, al sacar esa x, ya nos va a quedar x por la raíz cuadrada de todo eso de adentro más la otra raíz cuadrada. Con eso, ahí lo que estamos logrando es que ya nos quede una x afuera y otra x en el denominador. Por lo tanto, podemos proceder a cancelarlo. Entonces, de esta forma las cancelamos, eliminamos ya lo que son esos valores de x. Ahora, como es un límite al infinito, igual volvemos a evaluar el límite y recordemos que todo lo que es 1 entre x nos daría 0. Entonces todas estas expresiones que tenemos en esa forma de fracción se nos hacen 0. Ya finalmente ahí lo que nos queda es hacer el cálculo matemático, ¿verdad? Usar la calculadora y determinar cuál es el valor numérico de este límite. Bueno, acá vemos como en la primera raíz lo que nos queda es 4, o sea, solo nos queda raíz cuadrada de 4.
más raíz cuadrada de 1, todo esto entre 5. Entonces ahora sí, eso nos va a quedar 3 quintos. Esa sería la respuesta a este límite.